Es un placer para nosotros estar hablando con un conferencista, economista, ahora periodista, devenido a político también, con el conocido hashtag Hace falta algo nuevo. Hace falta algo nuevo. Por si usted no lo conoce, a Gustavo Segré seguramente lo va a relacionar cuando ponga A24 en la pandemia. Fue el cronista que manifestó qué ocurría y cómo venía trascendiendo la pandemia en Brasil. En América TV también, y bueno, y ahora está incursionando en la política. Gustavo, ¿cómo te va? Te habla Nicolás y Gustavo aquí en Enfoque Político. Buenas noches, y ahora en La Nación Más, haciendo los reportes junto con Cristian Martins en La Nación Más. Te vimos, nosotros vemos La Nación Más bastante seguido, además también está Johnny Viale y todo el programa, Sí. la programación que tenía A24, excepto Babi Echecopar, está en La Nación Más en este nuevo proyecto. Señor. Así que bueno, Gustavo, queríamos hacerte esta nota porque siempre es interesante hablar con una persona que quiere a su país, que lucha por cambiar las cosas y que además de eso está viviendo en otro país y quizás en comparación el punto de referencia es cómo ves vos desde Brasil a Argentina y qué perspectivas hay en cuanto al futuro político y social, no solo del gobierno sino del espacio que ustedes están ocupando y que quieren empezar a tener injerencia en la política nacional. Con mucho gusto. Mira, desde afuera a veces uno lo ve un poco más crítico, pero es una visión un poco más sistémica porque no tenés el involucrarse en un contenido del día a día. Entonces me permite analizar de alguna manera con un poco más de objetividad, manteniendo por supuesto las ideologías respectivas de cada uno que mira la situación argentina. Cuando nosotros empezamos con este proyecto, que empieza a ser con el nombre de Unidos y después se amplía al Partido Republicanos Unidos en la incorporación de 4 frentes, que era Unidos, Recrear, Mejorar y Partido Libertario, con excepción del distrito de Capital Federal, observábamos que mientras mucha gente quería irse del país, yo que hace 34 años vivo en Brasil, quería volver. Y para volver era necesario trabajar en un proyecto que permita que el país esté mejor. Y estar mejor en realidad es una cuestión bastante de sentido común, porque cuando uno comparte con personas que me preguntan o que nos preguntan, ¿qué es lo que ustedes proponen? Ahí le decimos, mira, proponemos un Estado eficiente, un Estado más chico, que los planes sociales tengan contrapartida, que la justicia social no sea retirar a los que tienen mucho para que darle a los que tienen poco, sino brindar oportunidades para aquel que no ha tenido oportunidad de tener un poco más pueda, en función de su esfuerzo, crecer en una pirámide social económica, que no haya necesidad de una lista sábana donde conocemos el nombre de los diputados porque le ves el pecho a la novia en lugar de por los proyectos que presenta, hacer una reforma tributaria que permita que la gente pague el impuesto y que reciba la contrapartida del servicio del Estado, que exista una reforma laboral para que se genere la contratación de mano de obra y no al revés, que podamos restringir las situaciones que hoy nos llevan al colapso, como por ejemplo un cepo cambiario porque no hay oferta de dólares. Sería como decirle a la gente, no podés hacer ensalada porque no hay tomate. Decir, no, esperá, generemos la cosecha de tomate para que podamos tener tomate en lugar de prohibir la ensalada. Y así un montón de cosas. Cuando le decís esto a la gente dice, pero eso es algo bastante básico. Claro. Y es correcto que es básico, pero no lo podemos instrumentar porque hoy tenés un gobierno de ideología de izquierda, populista, que mantiene su coherencia electoral amparado en la mentira del discurso, en la disonancia cognitiva militante, que no importa lo que le digas, siempre lo va a apoyar, y en una formación donde el secreto está en que la gente no se eduque y no crezca económicamente, porque no hay ningún proyecto a nivel mundial, encuestas políticas, que refrende que la persona que tiene un alto nivel de educación vote al populismo. Con lo cual, cuanto menos conocimiento tenga la persona, más favorable para el proyecto político populista. Gustavo, entonces, diga.
Sí, Gustavo, me surgió una duda. ¿Pensás que esto debilitaría al espacio de Juntos por el Cambio? ¿Ustedes están pensando, digamos, sacar ese potencial voto que pueda llegar a tener Juntos por el Cambio y quedarse con algo? Por eso te digo, sí debilitaría Juntos por el Cambio. Es una buena pregunta, porque mucha gente de alguna manera te dice, no, pero ustedes le van a sacar votos a Juntos por el Cambio. Es importante indicar que Juntos por el Cambio votó junto con el gobierno la ley de góndolas, la ley de alquileres, la ley del trabajo remoto, con lo cual no fue una oposición que se precie como tal. Pero hay un montón de gente que en las presidenciales votó a Alberto Fernández para que no gane Macri y lo votó a Macri para que no gane Alberto Fernández. Esa gente no estaba representada por ninguno de los dos movimientos políticos, y es a donde nosotros apuntamos nuestro caudal electoral. Y además, personas que puedan estar muy decepcionadas con el proyecto de Alberto Fernández, que ofreció un montón de cosas y no las cumplió, y con aquella crítica económica al gobierno de Macri, donde de alguna manera permitió a través de su error y de su fracaso el regreso del populismo en la República Argentina. Entonces la respuesta es no estamos ahí para retirarle el voto a nadie, pero sí nos queda muy claro que dentro del Congreso podemos ser una oposición mucho más firme que la que hoy es Juntos por el Cambio, con toda la humildad que nuestra capacidad de oposición nos permita. Claro. Gustavo, el espacio tuyo, bueno, el espacio de ustedes, porque ahora es un espacio mucho más amplio, noto que hay muchos economistas, y lo que nos preguntamos todos los argentinos, y me incluyo yo, ¿cómo salimos de esta crisis económica sin desvincularse de la política y del factor social? No sé si te quedó bien en claro la pregunta. Totalmente de acuerdo con vos, y vos sabés que a mí me gusta la música, una de los hobbies que tengo es cantar en el auto de preferencia, y vos sabés que no se consigue un buen sonido de ningún instrumento cuando lo tocas con una mano sola, lo tenés que tocar con dos manos. Uno puede orientar las cuestiones económicas más al liberalismo, al libre mercado, a lo que se considera políticas de derecha, pero no se puede descuidar la parte izquierda, que generalmente apuntala a las cuestiones sociales. Claro. Lo que no queremos hacer, y no queremos de verdad hacer, es el regalo del Estado de dinero hacia personas que no quieren el esfuerzo de su crecimiento individual. Entonces, uno dice, mira, ¿qué es lo que proponemos? No le vamos a sacar los planes a la gente, pero tiene que haber una contrapartida en la búsqueda de empleo, en el crecimiento a través de alguna habilidad o algún oficio, fundamental el estudio, para que el día de mañana, en lugar de gastar como hoy el 67%, y digo gastar el 67% en cuestiones sociales y de invertir el 6,7% en cuestiones educativas, vayamos alterando esa proporción para que el día de mañana, y esto va a llevar tiempo, no haya tanta gente dependiendo del Estado. Cuando vos generás una ayuda social sin contrapartida, lo que se está generando es una dependencia electoral que lo comprás con un plan social. Eso es lo que no se debe hacer. No, y además no solo sin una contrapartida, sino que está perpetuándose a lo largo del tiempo sin un seguimiento social de esa persona y sin motivarla para que consiga alguna especie de trabajo genuino. O sea, va todo de la mano, creo yo. Este país, y bueno, uno ve Formosa y le llama la atención cuando el presidente lo sienta a Gildo al lado de él y le dice, Gildo, mi gran amigo, este es el modelo que quiero para este país, es el modelo a seguir, y yo me quedo como atónito, y calculo que inclusive, como decías vos, los mismos votantes de Alberto Fernández deben decir, no, muchachos, este no es el camino, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos ser, Venezuela? Pero mirá un detalle que habla por sí solo. Cuando uno genera esa cuestión de la dependencia social, el otro día estaba en Buenos Aires, la semana pasada, estaba en Buenos Aires y me agarra justo en el microcentro una manifestación del Polo Obrero. Entonces uno puede presumir, decir, es clara la libertad de manifestarse, está garantizada en la Constitución, como también está garantizada en la Constitución la libertad para ir y venir. Libertad que me prohibieron cuando colocan una manifestación cortando toda la calle Corrientes y toda la 9 de julio. Y ahí uno dice, bueno, ¿qué reivindican?
el aumento del salario mínimo. Decís, pero espera, si esta gente está a las 2 de la tarde, un día de semana, reclamando por el salario mínimo, y no produce no nada. está trabajando. Entonces ahí preguntamos, ¿por qué reclaman del salario mínimo? Porque el plan social se vincula al valor del salario mínimo. Claro. Entonces no era que querían el salario mínimo por el trabajo en sí, sino era para que aumente automáticamente un plan social para ir y quejarse. Entonces vos fíjate qué ridícula situación que una persona que no produce, que depende de las que producimos, te impide que el que produzca para pedir más plata para no producir. Es una locura. Claro, sí, tal cual. Mira, Gustavo, mientras estabas hablando con nosotros, los oyentes escriben en el portal y nos dicen, bueno, quieren una sede de Republicanos Unidos en Mar del Plata, que no sé si va a haber, una chica de Mar del Plata, para que ya te digo el nombre, Mercedes de Mar del Plata, dice, Gustavo, quiero una sede de Republicanos Unidos en Mar del Plata. Instagram de Republicanos Unidos en Mar del Plata está caído. Bueno, esa es una. Y lo voy a chequear, es un buen dato, pero ahí se puede buscar en 4 cosas. Republicanos Unidos se conforma con Unidos, exacto, Mejorar, Recrear y Partido Libertario. Que puede haber... Con lo cual basta encontrar alguna de las redes sociales de estas agrupaciones y manifestar. Y si no, la más fácil, www.republicanosunidos.com.ar. Ahí se puede afiliar, ver quiénes somos, qué proponemos y buscar a partir de un email o de un contacto su deseo de vincularse con la gente de Mar del Plata, porque estamos activos en Mar del Plata. Creo que está Juliana. Hay inclusive actividades en Mar del Plata. Juliana Santillán está. Sí, Juliana Santillán. Exacto. Bueno, y el señor Roger nos dice, Gustavo Segre es un gran periodista y quiere muy bien a su país. El problema es que si seguimos armando más partidos políticos, se debilita a los argentinos. Lo que queremos es sacar al kirchnerismo del poder, que es el único gobierno populista. O sea, que era muy buena la pregunta de Gustavo, claro. Sí, tiene razón, pero permíteme que te explique cuál es la propuesta. Nosotros ayer cerramos un acuerdo, que hoy está en todos los medios, sí, que es un frente liberal que se llama Vamos, donde está Republicanos Unidos, Partido Demócrata, Partido Autonomista Nacional, que es el partido político más antiguo de la República Argentina, está en la UCD, y la idea es ir todos juntos precisamente para que no se genere una separación donde vamos varias opciones liberales y ninguna consigue entrar. Somos muy conscientes que esto es un movimiento incipiente que pretende ser una tercera fuerza a partir de propuestas. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Un diputado, 2 diputados, 3 diputados, Cava, provincia de Buenos Aires, algunos otros distritos, que entrando al Congreso llena el Congreso de propuestas. Por ejemplo, lo que mencionaba de la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma sindical, para sacarle la caja de las obras sociales a los sindicatos y que el sindicato pase a ser una contribución voluntaria, lo cual va a obligar al sindicato a prestar un buen servicio. Hoy tienen la vaca atada. Que por otro lado se genere, en nuestro caso el ejemplo, en lugar de 35 asesores vamos a tener 5, y esos 5 vamos a trabajar para que sean por bloque, y que esas personas no entren por el hecho de ser militantes, sino que entren por concurso. Y ahí decís, pero en el concurso puede entrar un kirchnerista, no hay problema. Si tiene un conocimiento técnico que va a ayudar al país, es muy bienvenido. Lo que queremos es gente que trabaje para el país. Gustavo, hoy estaba leyendo una nota de un argentino que va a hacer una inversión para fabricación de autos eléctricos y baterías, y la va a hacer en Brasil. La pregunta que me viene así a la cabeza, si hoy de repente tenés un amigo y te dice, mira, tengo estos dólares y los quiero invertir en Argentina, ¿vos qué le dirías? No hagas eso. ¿Por qué? Pero te voy a decir por qué. Claro. Suponete vos que la persona dice, a mí me gusta el negocio agropecuario. Entonces, bueno, vamos a producir soja. La soja está buena, vamos a producir soja. 1 tonelada de soja producida en Brasil le genera al productor $407 en la venta. Esa misma tonelada en Argentina le genera al productor $176 en la venta. Cuando una empresa, por ejemplo esta de los autos eléctricos, sí, va a invertir en Brasil, un municipio brasilero le va a decir, yo te doy el terreno, te doy la estructura de la fábrica, te doy beneficios fiscales y te doy beneficios laborales. Y cuando vaya a Argentina le va a decir, no te doy nada de eso
y si te descuidas te meto al sindicato en la puerta que no te va a permitir trabajar. Y cuando ganes dinero, y vos vas a traer dólares a la Argentina, que te lo vamos a pagar al oficial, mientras que nadie puede comprar al oficial, cuando vos ganes plata no lo vas a poder sacar ese retorno que esperás tener de tu inversión, porque hay cepo y no te voy a dejar. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de alguien en estas condiciones invertir en nuestro país cuando además, le pregunto y le digo, ¿cuál es la tasa de interés promedio en la República Argentina? Y 37%. Y en Brasil, 5% al año. Y la inflación en Argentina, 40%. Y en Brasil, 4% al año. Entonces, que alguien me diga por qué invertiría en Argentina en esas condiciones. ¿Considerás que el peso argentino tiene que seguir existiendo o puede haber múltiples monedas? Te hago esta pregunta porque hace un año fue una pregunta que le hice a Roberto Kachanovsky, que seguramente lo debes conocer. Sí, es amigo. Exactamente, y hoy la verdad que, bueno, fue unas declaraciones fuertes que hizo con respecto a la formación del espacio. Él dijo que él no iba a formar este espacio, un par de cosas, pero bueno, él me dijo que avalaría el uso de múltiples monedas. ¿Vos considerás que eso sería algo viable acá en la Argentina como para enterrar el peso y terminar con la inflación, por sobre todas las cosas? Yo en ese aspecto defiendo todavía a la moneda nacional, y justifico diciendo que muchas veces la falla de los diferentes presidentes y directores del Banco Central genera que uno haga una generalidad diciendo el Banco Central no sirve, que tiene como objetivo en su carta orgánica fundamentalmente mantener el valor intrínseco de la moneda, o sea que 100 pesos sean 100 pesos. Exacto. Y cuando eso lo aplicás a un club de fútbol, ¿cuál es el club de fútbol que simpatizás, por ejemplo, Gustavo? De River Plate. River Plate. Bueno, no es el mejor ejemplo, pero no importa. Supongamos, yo soy de Boca, por eso te digo. Pero ponele que River empieza a perder y perder y perder, y vas a encontrar, bueno, dice, hay que cerrar ese club. Y ahí contrata a Muñeco Gallardo, empieza a ganar, compra nuevos jugadores, y los jugadores empiezan a funcionar. Y no era un problema del club, era un problema de quien dirigía el equipo. Cuando tiene un buen dirigente, y cuando hay buenos jugadores, el equipo da resultados. Pues es que el Banco Central de la República Argentina se crea en 1935, y cada presidente tenía un periodo presidencial de 6 años. Pasaron 61 presidentes del Banco Central. Para compartir con ustedes y con la audiencia, solamente el primero, Bosch, fue el que cumplió los 6 años del periodo presidencial. Cuando fue a la reelección, ya no terminó el segundo periodo. Y de ahí en adelante, ninguno presidente más terminó el periodo presidencial. Hay que darle autonomía al Banco Central, que prescinda de una cuestión política del presidente de la República y colocar a personas técnicas que no necesariamente estén vinculadas ideológicamente con el gobierno de turno. Y ahí vas a tener un Banco Central que funcione con una moneda que pueda mantener su valor intrínseco. Pero mantendrías el Banco Central. Te pregunto porque hace tiempo Milei lo quería aniquilar. Creo que casi usó viste que Milei usa ese tipo de palabras, ¿no? Javier, en algún programa de televisión y manifestamos con respeto nuestras diferencias en ese sentido. Hay países en el mundo que sin tener moneda tienen inclusive el Banco Central. Yo defiendo la posibilidad de mantener un Banco Central con gente capaz que haga lo que tiene que hacer. Bueno, Gustavo, para ir cerrando te queríamos preguntar, porque esta semana, o la semana anterior, creo que fue esta semana, no me acuerdo, el tema de Lula, que fue la Corte Suprema brasilera, es que fue como abolió su pena, o sea, descartó la condena y se volvería a juzgar, porque acá hay muchos medios de información oficialistas que indican como que todo terminó y que todo fue mentira, y yo he discutido por Twitter con Horacio Bon, que es un periodista, bueno, vos lo debes conocer obviamente, que él dice la mentira terminó, y yo le dije, usted tiene que informar, no tiene que tomar partido porque usted es un periodista, y me parece que no terminó, o sea, lo que hicieron fue descartar la condena que dio el juez Moro, que ahora forma parte del partido oficialista de Bolsonaro. ¿Es así? Mira, es así, pero para explicarlo mejor. Un juez de 11 de la Corte Suprema, después de 6 años, se dio cuenta que la jurisdicción no debía ser Curitiba,
sino que debía ser Brasilia. Es como si te dicen, mira, después de 6 años, a alguien que jugamos en Mar del Plata nos equivocamos, lo tendríamos que haber juzgado en Buenos Aires. ¿Sí? Pero pará, son 3 procesos, uno de los cuales tercera instancia, la otra segunda instancia, solo ahora se dieron cuenta. Esto no genera que Lula es inocente. Lo que menciona es que si se mantiene esta determinación monocrática de uno de los jueces de la Corte, tendría que comenzar todo de nuevo en Brasilia y muchos de los crímenes que están siendo investigados prescribirían. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? La Corte Suprema se va a reunir, no tiene plazo para eso, a través de una de las comisiones que tienen 5 miembros cada una o a través del plenario que tiene 11 miembros y que deberán decidir si lo que determinó el ministro Fachín es correcto, y ahí sí tiene que volver todo a foja cero, o si lo que determinó Fachín es incorrecto y se mantiene lo de Curitiba. Lo de Curitiba, okay. Nadie esperaba esto, nadie esperaba. El Partido de los Trabajadores fue a pedir un caramelo y le regalaron una caja de caramelos y de bombones. Sí. Y encima que ellos son experimentados en hacer apologías de las decisiones, o sea, agrandaron todo y dijeron que el lawfare y que todo eso ya era como que dando a entender como que todo fue mentira, como que todo vuelve para atrás y fue un problema de jurisdicciones más que de si fue correcta la sanción o no. Exacto, pero bueno, quedó abierta la interpretación. El populismo hace 2 cosas siempre muy bien. El populismo siempre hace 2 cosas muy bien. La mentira para mantener el relato y organizar manifestaciones con choripán y vino. ¿Era Argentina? ¿En Brasil también? No, en Brasil no. En Brasil hoy no hay populismo por ahora más que la oposición del PT. Bueno, en Argentina sí. Y Gustavo, para cerrar, si se postula Lula, ¿vos crees que Bolsonaro puede llegar a perder? O sea, yo en mi opinión personal creo que Bolsonaro no es un mal presidente, sino que está manejando mal el tema de salud y habría que ponerle un bozal para que no hable. Si Brasil logra eso, tiene uno de los mejores presidentes de su historia. Pero sí, bueno. Y tendría que cortarle los dedos o ponerle guantes para que no pueda escribir en las redes sociales, además de ser mudo. O buscar un buen asesor. Hay una entrevista hoy, una encuesta de la CNN que dice que si la elección fuera hoy, Bolsonaro tenía 31% y Lula tendría 21%. El secreto está en el desarrollo económico. La gente analiza en función de su desarrollo económico. Vos le podés colocar lo que quieras, inclusive la demuestra está, por eso ganó Fernández. Puede haber corrupción, pero si la gente tiene plata en el bolsillo, permite la corrupción en función de su desarrollo personal económicamente hablando. Y económicamente Brasil está bien y va a estar mejor. Y ese es el secreto de Bolsonaro. Si Bolsonaro hace las cosas bien en la economía, Lula no le gana. Si se equivoca en la economía, Lula le puede ganar. Están ahí. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación y te mandamos un abrazo. Bueno, te va a saludar Gustavo también y estamos en contacto. Gracias, Gustavo, te mando un fuerte abrazo y un saludo muy fuerte también a tu agente de prensa que nos recibió, nos atendió muy bien. Una genia. Sí, la verdad que sí, un abrazo grande para ustedes. Gracias. Bueno, chao querido, gracias por estar. Chau.